Vamos entonces, hermanos, a abrir la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda carta a Corintios capítulo 12. Versículos 1 al 10. Segunda Corintios capítulo 12, versículos 1 al 10. Vamos a leer. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a escudriñarla, Padre, y necesitamos que tú hables, porque si tu Espíritu Santo guía, habrá alimento para tu pueblo. Usa a tu siervo, aliméntame, Señor, y alimenta a los que están conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pregunta entonces que vamos a poner como título es: ¿sufres un aguijón? Repito, ¿sufres un aguijón? Bástate mi gracia, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Tantas veces, yo sé que a usted le ha pasado, a mí también, creemos que en una situación que sufrimos o limitación que vivimos, creemos que por ello nos es difícil caminar con Dios. Hay personas que se van de la iglesia, que no se quedan en la iglesia, que dejan de asistir a la iglesia porque se sienten indignos, débiles, frágiles. Hay personas que no sirven en la iglesia como quisieran porque se sienten indignos, débiles y frágiles. Y entonces vienen algunas consideraciones. Si yo tuviera mejor educación, si yo tuviera mejor salud, si tuviera mejor memoria, diría yo, si tuviera más recursos, podría servir más al Señor, podría servir mejor en la iglesia. Yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿usted piensa así? ¿Cuántas veces se queja por cada cosa que le ocurre? Déjeme comenzar diciendo, esa forma de pensar no es coherente con la sabiduría y la mente de un hijo de Dios. No le estoy juzgando. Lo que le quiero decir es que eso no procede de Dios. Es un engaño que creemos. Es una idea que surge del pecado que nos acecha.
y que nos impulsa a oír los argumentos del mundo, porque el mundo quiere ver gente perfecta. Por eso crearon los gimnasios, por eso crearon los íconos en los deportes, en el cine, en la televisión. Y el mundo desecha o nos insta a desechar lo que no es perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos con nosotros mismos si somos imperfectos? Por eso a veces las personas se sienten desechadas, y lo más triste, muchas veces se sienten desechables. Y no estoy hablando de pobres, estoy hablando, hay gente multimillonaria que se siente desechable. El mundo acostumbra a medir todo por una lógica imperfecta, por una lógica secular, apartada de las ordenanzas del Señor y apartada de la verdad. Este pasaje que leímos prueba que nuestra debilidad, que nuestra insuficiencia, escúcheme bien, nuestra debilidad y nuestra insuficiencia son una clave para llegar a ser útiles en el reino de Dios. ¿Reconoce usted que es débil? ¿Reconoce que es frágil? ¿Reconoce que es pecador? Este tipo de personas Dios quiere usar en su reino. Porque su palabra dice: felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. El problema de Dios con los hombres no es el pecado del hombre, porque Él nos amó cuando éramos pecadores. El problema de Dios con el hombre es que el hombre quiera rechazar la salvación que ofrece en Cristo. Eso sí es un problema. El problema del hombre es que se crezca y quiera pensar y actuar y hablar y pensar mejor que Dios. Porque esto es como quitar a Dios de su lugar y pretender sentarnos nosotros. Vuelvo a preguntarle, ¿se siente indigno? ¿Se siente pecador? ¿Se siente frágil? Bueno, a este tipo de personas es que busca Dios. ¿Para qué? Para redimirlos de su condena social. Porque es una condena que se ve en la sociedad, pero es una condena que además surge en el pecado. El diablo pone esas ideas que nos hace sentir desechados de la sociedad y desechados de nosotros mismos. Claro, esta propuesta que estoy mencionando no va con el sentido común. No va con el sentido común pensar que Dios use a los frágiles, a los débiles, a los que se sienten indignos. Eso no va. Por eso déjeme repetirle esto que dije hace un ratico. Nuestras limitaciones y debilidades son claves para ser útiles en el reino de Dios. Son claves para ser recibidos por el Señor y ser aceptados como hijos suyos. Felices los que reconocen su necesidad, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de un reino en esta tierra. No está hablando que de ellos son los que trabajan en el palacio de Buckingham. No, de ellos son los que van a estar entrando al palacio del reino celestial. Bendito sea el Señor. En el pasaje que leímos, Pablo contextualmente, es decir, en el contexto del pasaje, Pablo está contrastando en este pasaje su ministerio apostólico con el de los falsos maestros. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Pues cuando leemos toda la carta, la segunda carta a los Corintios, nos damos cuenta que Pablo se enfoca en defender el ministerio de los apóstoles y de él como apóstol, porque es un ministerio que le entregó Cristo mismo, y lo contrasta con el ministerio de los falsos profetas que llegan a las iglesias para confundir. Venden ilusiones, hacen sentir a la gente demasiado indigna y entonces tienen que quedarse allá quieticos y solamente obedecer, lo cual no dice la palabra de Dios. Al único que obedecemos es al Señor. Los que trabajamos en el ministerio solamente fungimos como guías, pero no somos alguien a quien alguien nos debe obedecer. Claro, a los padres le deben obediencia a los hijos y todos a las autoridades, pero en eso no se funda el Evangelio. El Evangelio no se funda ni siquiera en la obediencia.
se funda en la misericordia de Dios, porque la obediencia a Dios viene como añadidura, porque Cristo obedeció en nuestro lugar. Los falsos maestros, en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo como en este tiempo, ellos hacían alarde por sus capacidades. Ellos se hacían los importantes por sus capacidades, por sus habilidades, por los dones. Porque escúcheme bien, los falsos maestros exhiben muchos dones. La Biblia no dice que el que tiene dones es un buen hijo de Dios. La Biblia dice que es un buen hijo de Dios el que es espiritual. El que en su vida se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, ese sí es un buen hijo de Dios. Pero los dones son repartidos a toda la gente y mucha gente los usa mal. Las personas carismáticas que la pasan exhibiendo sus dones, pues de hecho son arrogantes. En vez de dar gloria a Dios, le están dando a sí mismos. Como dije, hoy vemos desafortunadamente muchos líderes religiosos. Exhiben con arrogancia su carisma y su capacidad para manejar masas y captar seguidores. ¿Saben ustedes de dónde viene el nombre, por ejemplo, iglesias carismáticas, iglesia carismática tal, iglesia carismática no sé qué? Pues del carisma de sus pastores. Los hijos de Dios debemos dejar el carisma a los políticos, que son expertos en engañar. Perdóneme si alguien aquí hace la política, ni más faltaba. Pero los hijos de Dios, si alguien aquí está en la política, pues antes que político debe ser hijo de Dios. Entonces, los hijos de Dios dejamos el carisma a los habladores, porque no es el carisma el que convence a alguien, aunque hoy está de moda ser convencidos por el carisma. ¿Y sabe por qué? Porque al mundo le gusta ser engañado. Porque usamos las habilidades es para engañar. Pero cuando exponemos la palabra de Dios, cuando decimos que Dios tiende su mano al que se siente frágil, fíjese que entonces Dios nos está incluyendo a nosotros, a ustedes y a mí. Porque ¿qué lo trajo usted a la iglesia si no sentirse frágil? Uno no camina para la iglesia si en un momento dado no se queda sintiendo que no tiene para dónde agarrar. ¿O no es así? Así es, hermanos. Nosotros nos sentimos desechados, nos sentimos incluso desechables, nos sentimos decepcionados y tenemos dos opciones: nos echamos a morir o buscamos ayuda. Y en ese momento la única mano que está tendida es la de Dios. Porque como dicen los muchachos, cuando uno está en la mala no hay amigos. Pero la mano del Señor siempre está tendida, siempre. Entonces hay muchos líderes religiosos carismáticos, atraen multitudes. ¿Cómo? Con señales, con milagros. No estoy diciendo que Dios no hace milagros, pero la predicación del evangelio no tiene que ver con milagros. Los milagros son añadiduras. Y los hemos visto, mi familia ha visto milagros. Ustedes han visto milagros, pero ese no es el evangelio. El evangelio es otra cosa. El evangelio es una mano tendida al caído. Es una vida revaluada para el que siente que ha sentido su valor. Es una esperanza nueva para aquella persona que siente que la perdió. Aquella persona que siente que no vale la pena vivir. Mire, hay personas que han pasado por lo peor que usted se puede imaginar en esta vida, pero han levantado su vida y hoy viven vidas de bendición. A mí no se me olvida que a Nick Vujicic, el muchacho que no tiene piernas, que no tiene brazos, que se casó con una señorita Corea, y no por lo hermosa, sino por lo buena mujer. Este muchacho lo querían abortar, pero como sus padres no lo permitieron, llegó el momento en que él quiso quitarse la vida. Porque si quieren ver la crueldad en paz, estaba ya en una escuela de secundaria, una escuela de primaria. Cómo los jovencitos son crueles. Yo fui demasiado cruel y sospecho que algunos de ustedes también. Pero no nos morimos, hermanos. Hay alguien que siempre tiende la mano.
Y hoy hay mucha gente que busca seguidores, que hacen resaltar su carisma, su capacidad para manejar masas, captan seguidores, atraen multitudes por las señales. Pero sabe una cosa, no todo lo que brilla es oro. Porque muchas veces, tantas veces, la voz que exhiben, esa voz no se alza en la verdad. A veces como que crean su propia religión y convencen a las multitudes de que Dios les habla directamente, cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios habla por su Hijo Jesucristo. Nosotros solamente somos emisarios de la voz de Cristo, ninguna otra cosa. Y allí en Corinto los falsos profetas menospreciaban a Pablo. ¿Sabe qué acusación le hacían a Pablo? Le decían, Pablo era pequeño, ¿no? Por eso se hizo llamar Pablo. Bueno, era un significado espiritual. Le decían, pero es que Pablo habla muy bonito en sus cartas y hasta habla muy fuerte en las cartas, pero cuando viene de cuerpo presente es débil. Es que el hombre le gusta, a la humanidad le gusta ser esclava. Y entonces es triste que a la humanidad le guste que sus líderes religiosos les den garrote. A los feligreses les gusta que les ponga las cosas imposibles, porque así entonces sus líderes se ven más santos. No, hermanos, líderes religiosos y no líderes, somos igualmente frágiles. Somos igualmente personas con debilidades. Solamente que a Dios le ha placido usarnos en nuestra debilidad para su gloria. Porque como Él dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, esta mañana, usted que me escucha aquí o que me está viendo en la pantalla, hoy no hay nadie quien no tenga razón para seguir viviendo. No hay nadie. Claro, es su decisión, pero la mano de Dios sigue tendida para usted también. Es una mano tendida para levantarle. Pablo le responde a estos falsos profetas, sí, claro, yo soy débil. Pero es que precisamente en eso es que yo me glorío. Yo me glorío, dice Pablo, en mi debilidad. Me glorío en mi debilidad y no porque no tenga de qué gloriarme. Porque tenía mucho, había guardado silencio por 14 años. De una experiencia que estoy seguro que casi nadie aquí, por no decir nadie, la ha tenido. Una experiencia de haber sido llevado al mismo cielo para ver cosas que nadie jamás había visto. Pero guardó silencio porque se gloriaban no en sus experiencias. Esa es su experiencia con Dios. Se gloriaba en su debilidad. Además, él decía, no es porque no tenga de qué gloriarme en mi experiencia como apóstol, tenía mucho, sino que él reconoce que esto no es importante cuando anunciamos el evangelio. Hermanos, es triste que se paguen millones y millones de pesos en canales de televisión para que un predicador se pare a hablar de sus experiencias. Eso no es el evangelio. Eso no cambia vidas. Las vidas se cambian con la palabra de Dios, con una experiencia personal con Cristo. Eso cambia vidas. Por eso cualquier persona, sin importar la circunstancia que tenga, hoy tiene esperanza. Hoy no tiene por qué decidir por su vida. Deje que sea el Señor el que cambie su vida. En el evangelio, toda la gloria, toda la alabanza es para Jesucristo, porque es Él quien pagó lo que yo no pude pagar, lo que usted no pudo pagar. Y cuando nosotros damos la gloria y la honra a Jesucristo, entonces el Padre eterno es glorificado en su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo narra su experiencia
de ser llevado al tercer cielo, a la presencia misma del Señor. Y era tal su experiencia que no pudo explicar si su viaje allá fue o no en el cuerpo. Es algo que ni siquiera él pudo entender del todo. Tampoco pudo contarla, relatarla, porque lo que vio allí, dice, no me fue posible contarlo con palabras, ni se me permitió. Claro, si se le hubiera permitido, Dios le da las palabras. Pero no había palabras humanas, no existen palabras ni en el castellano ni en ningún idioma para contar lo que Pablo vio. ¿Cuánto nosotros nos extasiamos cuando vemos cosas bonitas, cierto? Bueno, lo que Pablo vio allí no lo pudo expresar. No pudo contar ni se le permitió hablar de lo que experimentó y vio con sus ojos, porque era algo demasiado grande. Tal vez usted conoce personas que venden libros, venden grabaciones de supuestas experiencias vividas al ser llevados al cielo o al infierno. ¿Ha escuchado? Sí, sí, hermanos. Incluso dicen, se quedan mirando personas y dicen, y yo he visto, allá vi personas cuando supuestamente van al infierno, dicen, aquí hay caras de las que yo vi allá. ¿Para qué hacen eso? Para asustar, para meter miedo, para convencer a los que están oyendo de su testimonio, pero también para convencerlos de que le compren su grabación en cualquier formato que la tengan. Para infundirles temor si se niegan a creerle. No, hermanos, eso no es el evangelio. Algunos de nosotros, tal vez de los que estamos acá, hemos tenido experiencias al respecto, pero no nos corresponde dedicarnos a hablar de eso en los púlpitos, ni andar vendiendo CDs ni memorias, donde terminamos haciendo un espectáculo de las experiencias. Esa situación que ha pasado en su vida cristiana, eso es su experiencia con Dios. Ese no es el mensaje que el Señor nos mandó a compartir desde los púlpitos. Pablo dice, yo me glorío en mi debilidad, porque para mí el vivir es Cristo. Me glorío en la cruz de Cristo. Pablo dice que ni siquiera se le permitió hablar de esa experiencia. Como dije, había pasado hace 14 años y había callado por 14 años. Jamás habló de ella en esos 14 años. Pero note que ahora sí habla de esa experiencia, pero no la trae para hablar de su experiencia, porque ni siquiera entró en ningún detalle. Realmente habló de esa experiencia con el único objetivo de poner en contexto su debilidad. El pasaje Pablo no lo dedica a hablar de su experiencia en el tercer cielo, está dedicado a hablar de su debilidad. ¿No le parece eso hermoso? Pablo se parecía más a usted y a mí que cualquiera, ¿cierto? El más grande de los predicadores, el más grande de los apóstoles, era tan parecido a usted, era tan parecido a mí. Bueno, tal vez un poco más humilde, tal vez mucho más humilde. No estaba interesado en hablar de su experiencia en el cielo, estaba interesado en poner en contexto su debilidad, el aguijón que Dios puso en su carne para que él no se enalteciera. Hermoso, ¿cierto? Así se da ganas de escuchar al apóstol Pablo. No es un apóstol que se para aquí para señalar a los demás y decirles que ustedes son pecadores, que son malos, por tanto se van al infierno. Y aunque existe infierno y es real, y quien rechace la salvación se va al infierno, pero el mensaje de que hay infierno no salva a nadie, pero el mensaje de que hay esperanza para el que está oprimido, sí, porque Cristo pagó por lo que usted y yo no pudimos pagar. Lo acusaban de ser débil, tal vez le decían, médico, cúrate a ti mismo.
Imagínese él con su problema, su aguijón, su problema de salud, y hablando de libertad, hablando de salvación. Pues no faltaba que le gritaran así. Y entonces por esa razón él tuvo que hablar de su experiencia y de cómo Dios le negó la sanidad física para que él no se creciera en orgullo, para que diera toda la gloria al Señor. Porque le dijo el Señor, es que mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. ¿Sabía que justo por su debilidad es que Dios quiere tener algo para usted? Porque solamente quien no se siente grande es capaz de reconocer a quien es grande. El que se siente grande no quiere ver a nadie más como él. Pero el que se siente desechado es capaz de reconocer que hay alguien más grande. Y Pablo está haciendo entonces honor, gloria al Señor. A ese Señor que lo llamó, lo formó, lo equipó y lo envió para llevar el evangelio a un mundo que ni siquiera había oído nunca de Dios, los gentiles. En el imperio romano para ellos Dios era el emperador. Entonces cuando vieron a Pablo hablar de otro Dios diferente al emperador, entonces dijeron, estos están cambiando al verdadero Dios. Pero Pablo les estaba predicando al verdadero Dios y por eso lo mataron. Pablo quería dar a entender por qué el Padre Eterno puso ese aguijón en su carne. Él no estaba pensando en decirles, miren, ¿sabe qué? Es que yo tuve esta experiencia. Está diciendo, yo también he tenido experiencias. Pero aquí no vengo a hablar de mi experiencia, aquí vengo a hablar de mi debilidad, porque Dios se glorifica cuando quien lleva su mensaje se reconoce débil, se reconoce frágil. En el verso 7 dice 2 veces que ese aguijón le fue puesto en su carne para que nunca se enaltezca. Y en el versículo 6 dice que no narra su experiencia sobrenatural para que nadie piense más de él de lo que es necesario. Para que no lo vean como, ese es Pablo el que fue al cielo, sino que digan, ese es Pablo el que predica a Jesucristo, el que fue crucificado, el que resucitó, el que vive, el que puede cambiar su vida porque cambió la mía. De eso está hablando Pablo. No se trata de que oigan a Pablo, sino el mensaje del Todopoderoso Jesucristo en el ministerio de un Pablo frágil y débil. No se trata de que oigan, póngale su nombre, sino se trata de que vean cuán grandes cosas ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Una vez un hombre con bastante arrogancia le dice a otro que le estaba diciendo que ordenara su vida porque era cristiano y no quería ordenar su vida, y eso está bien, ¿no? Que uno le jale las orejitas al que no anda ordenado. Y le dice el otro con arrogancia, pero es que usted de qué me habla, si yo lo vi en tal parte con 2 pistolas echándole plomo por ahí a otros grupos armados. Y él le contestó, precisamente por eso le estoy hablando, porque usted sí me conoce quién era yo. Y usted puede dar testimonio de que Cristo ha cambiado mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dio un aguijón para que él no se sienta importante. Quizás usted hoy tenga un aguijón porque es necesario que no se sienta importante. Debemos aprender a reconocer nuestros aguijones, hermanos. Créanme que hay aguijones que uno quisiera cambiar. Por ejemplo, a este servidor no le cuesta hablar, pero a este servidor sí le cuesta que le entiendan. Y es un aguijón que uno quisiera quitar, pero no es fácil. No es fácil, hermanos. Dios le dio un aguijón para que no se sienta importante, para que los demás no lo engrandezcan, porque la veracidad y la genuinidad del ministerio de los siervos de Dios no se prueba con señales.
no se sustenta con experiencias, se sustenta con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La veracidad del Señor en nuestro ministerio no se prueba con nuestras experiencias personales, se prueba por el mensaje con fundamento sujeto a la palabra de Dios. Cuando tomamos la palabra para escudriñarla, allí sí está la verdad. Cuando ponemos nuestra opinión en la mitad, incluso contradiciendo la palabra, allí simplemente hay un falso profeta. No importa que reúna miles y miles de personas, pero los falsos profetas, de hecho, el mensaje que no contiene la verdad es mucho más fácil de vender. El Señor está en un ministerio, en una persona que enseña la palabra, que le glorifica a Él. Pero Dios no está donde se da crédito al hombre, donde se enfatizan las experiencias personales del predicador. Por eso dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hace unas semanas estaba hablando de esto, de este pasaje, y recordábamos que Judas conoció al Señor, pero Cristo no conoció a Judas. Que el secreto no es que usted conozca a Dios, sino que Dios lo conozca a usted. Leí en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Pero vamos a mencionar algo sobre este pasaje que acabo de leer. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando profetizaban, cuando echaban fuera demonios, cuando hacían milagros, no estaba el Señor respaldando ese ministerio. Eran falsos profetas. ¿Por qué no estaba respaldándolos? Les dijo: porque nunca los conocí. Como quien dice: porque no son míos, no son del Todopoderoso, aunque hagan señales. Nunca los conocí. ¿Cuál es la sentencia? Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice el Señor. Amados hermanos, amados, no se dejen engañar. El mundo está lleno de falsos maestros. El mundo está lleno de líderes religiosos cuyo Dios es su vientre. Buscan incautos para sumar a sus intereses, pero no enseñan sana doctrina, sino que usan la palabra de Dios para saciar sus propios apetitos personales. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, es decir, está bien que el predicador coma de su trabajo porque es un trabajo. Y vaya trabajo que a veces se trata de trasnochar, que a veces uno mismo se carga con los problemas que tienen los hermanos porque le duelen. Pero este no es un trabajo para hacer riquezas. Este es un trabajo para honrar al Señor. ¿Tenemos derecho a comernos un pan digno? Sí. La fe no se muestra en la pobreza, pero sí se muestra en la modestia, hermanos. La fe tiene que mostrarse en la modestia. Permítame ser arrogante. Yo tengo la tranquilidad de que en mi trabajo anterior, como dicen ahora, facturaba mucho más. No lo tomé a mal. No lo tomé a mal. Le estoy diciendo que el que quiere ministerio debe bajar la cabeza. Debe renunciar a veces a su propia tranquilidad para pensar en la tranquilidad de los demás. Porque muchas veces cuando más quiere dormir es cuando menos puede. Muchas veces cuando más lo necesita su familia es cuando no puede estar con ella. Muchas veces cuando quisiera reposar un momento no se puede. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Yo agradezco que ustedes nos den a mi familia y a mí una vida digna, porque nuestra vida es muy digna gracias a sus esfuerzos.
Pero el evangelio no es comodidad. La comodidad que tenemos es una bendición de Dios. Eso no es el evangelio. El evangelio no es dinero. Cuando yo me pare aquí a decirles a ustedes que se van a enriquecer de plata, díganme, usted es un falso profeta. Porque el evangelio no consiste en bendecir billeteras ni tarjetas de crédito. Quien no honra a Dios en su servicio es usado por el diablo para engañar. Quien no honra a Dios en su servicio es usado por el diablo para entretener, para desviar a la iglesia de la verdadera senda de justicia y de la santidad que el Señor demanda. Porque sí somos frágiles, pero Él demanda santidad, y esto no lo está descalificando usted. Eso le está diciendo, venga al Señor, porque lo que usted no puede hacer, el Señor lo va a hacer en usted. Imperfecto, pero con una mano tendida que nunca lo deja atrás, que nunca lo deja decepcionado. Hermanos, si los falsos profetas no atacan al apóstol Pablo, nunca nos hubiéramos enterado quizás de su experiencia en el tercer cielo. Note que su énfasis en este pasaje no está en la experiencia en la presencia del Señor en el cielo, sino en el aguijón que siempre le impidió engrandecerse a sí mismo. En el texto hay tres verdades, tres lecciones grandes para nuestra vida. Hoy vamos a ver una, y el 28 vamos a ver la segunda y la tercera. Tres lecciones que vale la pena revisar para nuestra fe y para nuestro peregrinar en esta tierra como personas frágiles y con debilidades personales como las suyas y como las mías. Número 1, hay limitaciones que Dios pone para nuestro bien. Eso lo tenemos que saber. Si yo sé que hay limitaciones que Dios pone para mi bien, entonces cuando las tengo no voy a renegar, no voy a maldecir, voy a bajar la cabeza, porque dice la palabra de Dios que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será levantado. Yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿usted quiere ser levantado? ¿Amén? Yo también. Y sobre todo quiero ser levantado cuando el Señor venga por su iglesia. Y estoy seguro que ninguno de ustedes se quiere quedar, a no ser que deliberadamente quiera rechazar al Señor. Versículo 7 del capítulo 12 que leímos allí en 2 Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios nos limita y nos debilita para nuestro bien. El aguijón que viene de parte de Dios es un regalo que el Señor nos da. Lo que pasa es que la envoltura es extraña y por eso nos cuesta entenderlo, ¿cierto? Pero la envoltura del aguijón, hermano, aunque cueste extenderla, viene de parte de Dios. Es extraña, pero viene de parte de Dios. El apóstol Pablo dice que es un mensajero de Satanás para que le abofetee. Pero allí está la clave para saber que viene de parte de Dios cuando dice, me fue dado. Me fue dado. El apóstol Pablo, y espero que ninguno de ustedes reciba algo que venga de parte del diablo. Así que cuando dice me fue dado, está reconociendo que se lo mandó el mismo Señor. Hermanos, vamos a decirlo de esta forma. El remitente, ¿quién es? El Señor. No es el diablo. ¿Cómo comprobamos que es Dios? Bueno, por la forma como lo dice, por el propósito que cumple. El aguijón es para que no se enaltezca a sí mismo. Hermanos, el diablo estaría feliz de que Pablo se llenara de orgullo, que la pasara vendiendo memorias y CDs de su experiencia en el cielo. El diablo estaría feliz de eso, pero no se le permitió al diablo hacerle esto.
El remitente es Dios, aunque el emisario haya sido el diablo. Así que obedeció a Dios para llevar a Pablo. ¿Quién obedeció? El diablo. Para llevar a Pablo a humillarse a causa de su dolor. El diablo solamente fue un instrumento en las manos de Dios para el bien del apóstol Pablo. A él le hubiera gustado destruirlo, pero Dios no se lo permitió, porque Dios no deja nunca a los suyos botados. Esa limitación le fue dada por el Señor. ¿Cuál era ese aguijón? No lo sabemos. Pero no nos importa, hermanos, porque aquí lo que importa tampoco es el aguijón. Así como dije que el contexto del pasaje no es la experiencia de Pablo en el cielo, tampoco lo que importa es el aguijón. Lo que importa es el propósito que cumplió el aguijón en el carácter del apóstol. Hermano, así que no tiene que contarme cuál es su aguijón. No importa cuál es su aguijón, importa más cuál es el propósito que cumple. En Corinto sabían tal vez qué era lo que le pasaba al apóstol, pero como no es importante, no quedó escrito en la carta. Pero lo que sí sugiere es que es algo muy difícil de llevar. Porque dice, estoy acostumbrado a persecución, estoy acostumbrado a maltrato, estoy acostumbrado a tantas cosas. Pero por esto sí le he pedido a Dios, pero Él me ha dicho que no. Más importante que saber cuál es la aflicción, es valioso que hoy usted y yo podamos identificarnos con Él cuando nos sentimos que tenemos limitaciones, cuando sentimos que tenemos debilidades para servir al Señor. Una de las razones que más me costó cuando Dios me estaba llamando al ministerio pastoral es que me sentía indigno, es que me sentía que no era la persona adecuada. Es más, unos meses después me enfermé y yo estaba pensando que Dios me estaba diciendo regrésese. Y yo recuerdo que había un alcalde que me decía, dígame cuánto es su ingreso y véngase a trabajar conmigo. Y entonces estábamos a punto de renunciar para regresarnos. Y Dios le tuvo que dar un sueño a mi esposa, donde me vio predicando y nos arrodillamos y le pedimos perdón. Y sigo pensando que no soy la persona adecuada para pastorear esta iglesia. Pero como le digo a mi esposa continuamente, lo que pasa es que esta iglesia es de Jesucristo. No es ni mía, ni es suya. Es del Señor. Pablo no era uno que se quejara de nada, hermanos. Dice en 2 Corintios 11, 24 al 27, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En todo esto estaba el apóstol Pablo. Dice, me dieron 5 veces 40 azotes menos 1. Resulta que estaba prohibido dar 40 azotes porque eso era el colmo. Pero como había leguleyos en ese tiempo, daban 39. Como que dice, no lo maté, aunque casito lo mate. Hermanos, todo esto padeció el apóstol. Pero él dice en Filipenses 3, 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte.
Pablo llama a su problema una bofetada de Satanás. La traducción del griego es algo que me atormente. Y cuando vemos allí la Biblia en griego, el Nuevo Testamento en griego, está escrito de tal forma que da la idea de que es una acción que se repite continuamente. De hecho, él llevaba mucho tiempo padeciendo este azote y lo padeció durante toda su vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque él clamó al Señor que se lo quitara y Dios le respondió no, porque su poder se perfeccionaba en la debilidad del apóstol Pablo. Así que el apóstol se sentía feliz de sufrir los azotes que destrozaban su carne, porque se sentía honrado de participar en los sufrimientos de Cristo. Pero por este azote sí pidió ayuda, debió ser muy difícil para él soportarlo. Y no es malo pedir para que Dios nos libre de las aflicciones. Santiago 5:13 dice que si nos sentimos afligidos, oremos. Pero una cosa que sí siempre hemos de estar dispuestos es a aceptar de buena gana cuando el Padre nos diga no. Y aquí es donde surge el problema con muchos cristianos que se rebelan, que se enojan porque sienten que hay un no para su oración. Quiero preguntarle con todo respeto, ¿cuál es su azote hoy? ¿Cuál es su azote? No importa cuál es, lo que sí importa, lo que sí es valioso es comprender cuál es el propósito de Dios para llevarle a ese valle de dolor. Hay azotes que cumplen un propósito que honra al Señor y que no hacen subir, nos hacen crecer en santidad y que no nos hacen subir en enaltecernos, nos hacen crecer en santidad. Si usted es un hijo de Dios, su dolor nunca será en vano. Hay un propósito bueno en él. El Padre amoroso no se divierte viendo sufrir sus hijos. Él se duele en el dolor de los suyos, pero debe forjar nuestro carácter a la santidad necesaria, porque sin santidad nadie verá al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tanto amor, gracias por mostrarnos tu amor aún en el dolor, pero también muchas veces en la felicidad. Y es triste que cuando estamos felices nos olvidamos de ti y tenemos que vernos en azotes para bajar la cabeza y acordarnos de ti. Gracias por tanto amor. Pedimos misericordia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Un abrazo, mil bendiciones, hermanos.